bendiga, amados. Estamos de regreso con ustedes para continuar con el estudio de el Dios tridimensional, el Dios que habita en tres dimensiones. Vamos a tornarnos a las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego leeremos en el capítulo 6 del libro de San Mateo, en donde está escrito: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Glorioso Padre, amado Señor Jesús, glorioso Dios, de nuevo ante tu presencia para pedir la bendición. Y al pedir la bendición oramos la guianza y la dirección de tu Espíritu, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú vengas y que tu palabra sea hecha clara a nuestros corazones, Señor. Nosotros los humanos podemos llegar a la dimensión del Espíritu, Padre, pero no podemos bajar a la dimensión del alma, Señor. No podemos llevar la palabra hasta la matriz misma, Señor amado. Es algo que solamente tú puedes hacer, glorioso Dios. Por ello oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tú vengas, Padre amado, y hagas clara tu palabra en nuestros corazones. Que guíes los labios que van a hablar. Que unjas los oídos que habrán de oír. Y que, Padre amado, nuestros corazones sean el depósito, el recipiente ungido, a donde la palabra ungida va a ser depositada. Padre, todo esto es pedido a ti en reverencia y humildad, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Una bendición estar de nuevo con ustedes para continuar en el estudio del Dios tridimensional. Un Dios que habita en tres dimensiones. Un Dios que antes de venir a la tierra, antes de hacerse piel, antes de vestirse de carne, antes de estar en la dimensión eterna, en donde los ángeles le dieron a él el título de Dios, a donde los ángeles lo convirtieron a él en un objeto de adoración. Eso es lo que la palabra Dios significa. La palabra Dios quiere decir objeto de adoración. Así es que si él no hubiese tenido a nadie que lo adorara, si él no hubiese tenido a nadie que le rindiera tributo de adoración, tributo de alabanza, él no hubiese sido Dios. Entonces, aún antes de la creación, él ya existía. Antes de la creación, él estaba solo, él existía en sí mismo, era Dios y sus pensamientos. Esa es la razón que él es llamado el gran pensamiento. Como dijo aquel filósofo: primero pienso y luego existo. Y es la verdad. Dios existía en dimensión infinita, como el creador. Pero déjeme decirle algo: él todavía no era el creador. Él no había creado nada. Él existía en sí mismo. Por eso también él es llamado la fuerza, el poder. Él es, hermano, la fuente de donde todas las cosas provienen. En esa dimensión ni siquiera pudiéramos medir el tiempo, hermano. Ya te dije, la dimensión infinito no tiene principio ni fin. Y Dios no tiene principio de día ni fin de vida. Entonces, en esa dimensión, Él lo planeó todo. Él lo pensó todo. Él, hermano, pudo ver el drama de los siglos. Él pudo ver el discurrir de toda la creación, de toda la historia, aún incluyendo la historia de la humanidad. Y, hermano, en esa es como cuando se va a hacer un edificio, una casa o una ciudad. Hermano, se planifica, se planea. La primera vez que un edificio existe es en la mente del arquitecto. Quizá el hombre que tiene el dinero, hermano, ni siquiera sabe. Él tiene el dinero y él tiene el terreno y él tiene cómo hacerlo, pero él contrata un arquitecto. Y el arquitecto diseña, el arquitecto piensa, el arquitecto va y conoce el lugar, va y mira cómo están, hermano, el ambiente, lo que rodea ese lugar. Y entonces él diseña.
Él en su mente se hace un cuadro, él en su mente se hace un dibujo. Pero luego entra a su estudio y él coge el lápiz y él comienza a plasmar en el papel lo que está en su mente. Él comienza a diseñar, el gran arquitecto. Eso fue lo que él hizo en dimensión infinita. Él planeó, él diseñó, él programó. ¿Sabes que la palabra de Dios fue planeada y escrita desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios, quien es Dios, tiene facultades. Él es omnisapiente, o es decir, omnisciente. Para que Él pueda ser Dios, Él tiene que saber todas las cosas. Dios no puede aprender nada, no sería perfecto, no estaría en perfección, estaría, hermano, aumentando su conocimiento, aumentando su sabiduría. No sería Dios, lo que sería un experimento para llegar a ser Dios. Pero Él es perfecto. Entonces Él no puede estar aprendiendo nada. Él lo sabe todo. Dios conoce el fin desde antes del principio. Dios ya sabe cómo van a terminar nuestras vidas antes de que nuestras vidas comiencen. Papá y mamá todavía no han cruzado sus líneas de destino y Dios ya sabe, hermano, que nosotros vamos a nacer de papá y mamá, y sabe dónde vamos a morir, y sabe que vamos a resucitar en esa primera resurrección, o Él sabe si vamos a estar vivos para el momento de la transformación. Él conoce a cada uno de los que suben en ese rapto glorioso. Hasta los tiene escritos en un libro. Hasta escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero, en donde están escritos los nombres de los escogidos de Dios. Todo eso Él lo vivió, todo eso Él lo pensó, todo eso Él lo supo aún antes de la creación del mundo, antes del comienzo, antes del principio. Ahora escucha, en esa dimensión en donde Él es el arquitecto, en esa dimensión donde Él es conocido como el ser pensante, en esa dimensión donde Él es conocido como la fuerza, la fuente de donde provienen todas las cosas. Él, hermano, pensó en crear dimensión infinita. Va a comenzar dimensión eterna. Estamos hablando de antes del principio. Antes del principio, Él ya era. Él ya existía. Uno de los nombres que se le podría dar en el hebreo es el Olam. El autoexistente. El que existe en sí mismo. El Olam. Pero fíjate en esto, estamos antes del principio, antes de la eternidad. Eternidad no existía, eternidad es una expansión, es una dimensión creada. Él va a crear y él habla la palabra. La primera cosa que Dios tiene que creer es su palabra. Ahora que Él va a llamar algo a existencia por primera vez Él va a hablar. Por primera vez Él va a crear algo. Él tiene que creer en su palabra. Él tiene que confiar en su palabra. Él tiene que tener fe en su palabra. Y la primera cosa que Él habló fue: sea la luz. Él dijo: sea la luz. Y fue la luz. Hermano, pero Dios solamente era el arquitecto. Él nunca había creado nada. Él nunca había llamado nada a existencia. Pero en ese momento Él creyó su palabra. Él tuvo fe en su palabra. Por eso la Biblia dice que debemos de tener la fe de Dios. Entonces Él habló a existencia la luz. Luz fue la primera cosa que Dios creó. Él dijo: sea la luz. Y fue la luz. En ese momento que la luz vino a existencia, el ser pensante, el creador, el arquitecto, se convirtió en el gran Elohim. A partir de ese momento que Él creó la primera cosa, que Él trajo a existencia el principio de la creación de Dios, por el poder creativo de su palabra, porque Él creyó en su palabra, porque Él tuvo fe en su palabra. Él llamó la luz a existencia y la existencia vino. A partir de ese momento,
su poder se volvió sin límite. Sin límite. No sé cómo se dice esa palabra, ¿verdad? Hay una cosa que es limitada. Bueno, el poder de Él no tiene límite. Ese día, cuando Él creó la luz, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz, ese día Él se convirtió del gran Elohim en dimensión infinita, pasó a dimensión eterna y se convirtió en el gran Elohim o Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios, hermano, cuyo poder no tiene límite, no tiene fin. Ahora, fíjate en esto. Cuando Él deja dimensión infinita para entrar a dimensión eterna, cuando Él deja de ser el creador, es decir, deja de ser el arquitecto, el que diseñó la creación, y se convierte en el creador de la creación. Hermano, eternidad fue creada, tiempo fue creado, ángeles fueron creados, esa dimensión fue creada. ¿Quién la creó? Alguien que estuvo antes de la creación, alguien mayor que vivió en otra dimensión, hermano, más elevada que la dimensión creada. El creador, no lo estamos llamando Dios, le faltan muchos años para convertirse en Dios. Tú peleas, Él no es Dios, pues quítale el título. Si tú tienes algo en contra de Él, pues ese es tu problema, hermano. Pero ya te dije, el título pequeñísimo de Dios se lo dieron los ángeles. Él ni se los estaba pidiendo. Fueron los ángeles que se lo dieron, y ya vas a ver por qué. Pero Dios es un oficio de los más pequeños que Él tiene. Háblame de Elohim, háblame del arquitecto de la creación, háblame del máster de la creación, háblame del poder, háblame de la fuerza, háblame de la fuente de donde fluye la vida, háblame de la vida, háblame del amor infinito. Cuando Él creó, cuando Él vino para crear, dejar de ser el arquitecto para convertirse en el ingeniero, dejar de ser el diseñador, hermano, para convertirse en el creador. Lo primero que Él hizo fue la luz, esa luz mística y sagrada. Los teólogos lo llamaron el Logos. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios en la forma de un pensamiento. Te lo voy a traer a nuestro lenguaje, pero dejémoslo primero en eso. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el Logos se hizo carne. Ahora vamos a verlo de otra manera. El Logos, como es conocido, es la luz, esa luz mística, esa luz sagrada. Dios es luz. Dios aquí en esta dimensión, en la dimensión de eternidad. Escucha. Dios en dimensión infinito es la vida, es la fuerza, es el poder, lo llena todo, lo cubre todo. No hay espacio, no hay tiempo, no hay dimensión, no hay lugar que Dios no lo cubra, que Dios no lo llene. Dios es infinito, pero cuando Él baja a dimensión eterna, lo primero que Él crea es un cuerpo místico, es una teofanía, es ese cuerpo llamado luz. Y Dios saca de sí la esencia, su espíritu, su naturaleza, y lo deposita en este Logos, en esta sagrada luz mística. Dios, el creador, el máster, el creador baja y entra en la creación. Y lo primero que Él hace es un cuerpo de sí mismo, una forma física, de una forma visible del Dios invisible. Se hace para sí mismo un cuerpo tangible de un ser que es intangible. Él en su esencia misma, en su naturaleza infinita, no puede ser visto. Él es la vida. Él es la vida. No puede ser vista,
no puede ser tocada, no puede ser pesada, no puede ser explicada. Los científicos no alcanzan a descubrir qué es la vida. La vida es Dios. Pero luego Él tuvo que bajar de dimensión infinita y meterse a dimensión eterna. Se hizo un cuerpo llamado el cuerpo, el Logos, llamado el pilar de fuego. La misma luz que guió a Israel en su camino de Egipto a la tierra de Palestina. Dios habita en luz. Dios mora en esa luz inmarcesible. Dios sacó su espíritu y lo trajo de dimensión infinita y lo metió en dimensión eterna. Dios habita en la dimensión eterna, en la forma del pilar de fuego, en la forma de la luz mística y sagrada. Dios, su espíritu. Dios en esta dimensión es conocido como un espíritu. Lo llena todo, lo cubre todo. Por eso es que todo en eternidad, hermano, no envejece. Todo en eternidad existe. Todo en eternidad es eterno por causa de la dimensión, por causa de que Dios vive, permanece eternamente y para siempre en esa dimensión. Cuando bajó a la dimensión nuestra, hermano, nació en el vientre de una virgen llamada María. De ese vientre nació y fue muerto en la cruz del Calvario. Ese fue la palabra, el verbo. Murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, la voz se oyó en el cielo: es este mi Hijo amado. El Logos, el Espíritu Santo, bajó en la forma de una, no era una paloma, pero dice como forma de paloma, y entró en ese hombre llamado Jesús. Y del Jordán al Calvario, Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo, dijo: no soy yo el que hace las cosas, es mi Padre quien mora en mí. Cuando Felipe vino y dijo: muéstranos al Padre y eso es suficiente, eso nos basta, Jesús, el Redentor, el Mesías, el Salvador, hermano, le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que yo he estado con vosotros y aún no me conoces, Felipe. No era Jesús hablando, era Dios hablando a través de él. Entonces viene la frase culminante en donde dice: Felipe, ¿no te he dicho yo que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre y yo una misma cosa somos. El Espíritu Santo, Dios, el Creador en la creación, el Creador en lo infinito, descendió a creación eterna y mora en la forma de esa sagrada luz, esa luz mística, esa luz, hermano, gloriosa, llamada el Espíritu Santo. Dios en esa luz, Dios en esa dimensión de eternidad, mostró su esencia, mostró su naturaleza. Por eso Él es llamado amor perfecto, Él es llamado amor divino, Él es llamado amor eterno, en esa dimensión de eternidad. Y permanece, nada puede morir, nada puede envejecer, todo allí es eternidad. El Dios eterno lo llena todo, lo cubre todo, en la forma del Espíritu Santo. Por eso se dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es vida eterna. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Cuando te da a ti el Espíritu Santo, hermano, en la forma primaria, tú recibes salvación, tú recibes vida eterna. Ahora continuemos en dimensión, y no te quedes ahí, vayámonos a dimensión eterna. En dimensión eterna, Dios morando en luz, desde ahí, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. ¿A dónde estaba mi palabra? Antes de que tú la oyeras, estaba en mí.
Lo que voy a decir a continuación está en mí. Tú no lo sabes. Yo sí ya sé lo que voy a decir, porque yo ya lo pensé. Primero pienso y luego existo. Mi palabra está en mí en la forma de un pensamiento. Pero luego yo expreso mi pensamiento y mis pensamientos se convierten en palabras. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra, ¿cuándo era que era con Dios la palabra? Cuando la tenía en la mente, cuando la palabra era un pensamiento. ¿Quieres conocer a alguien? Dile que hable. ¿Quieres conocer a alguien? Escúchalo. Cuando esa persona habla, esa persona va a abrir su interior. Esa persona va a sacar lo que está dentro de él. Primero piensas y luego existes. Entonces Dios en el principio era el pensamiento, la palabra. Y la palabra era con Dios, estaba en él en la forma de un pensamiento. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Ahora yo quiero que veas esto. La Biblia dice que por él, en él y para él fueron creadas todas las cosas. Dice la Biblia que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Sin él, nada de lo que hay fue hecho. Todo fue creado a través de él. ¿A través de qué? A través de lo que la Biblia llama el Logos. Esa luz mística y sagrada sobre la cabeza del profeta, sobre esa fotografía con el hermano Branham. Ese es el principio de la creación de Dios. Desde allá adentro, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu de un hombre llamado Jesús, desde allá adentro, desde el Logos, el pilar de fuego, comenzaron la creación. Ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y crearon el orden, sublime orden angelical. Ahora imagínate tú, somos creación. Imagínate tú los ángeles al verse hermosos, con esas alas extendidas. Hermano, 1,80 m, 230 libras de peso. Su piel, hermano, nada de arrugas, nada de canas. Ya me estaba acostumbrando a ellas. Hermano, perfectos. Y comenzaron a verse de dónde habían venido, quién los había creado, de dónde habían salido. Y luego vieron a los querubines, hermano, que son jefes de miriadas de ángeles. Son ángeles, hermano, poderosísimos. Y ellos pensaron, bueno, quizá nos crearon los querubines. Y los querubines, hermano, vieron a los arcángeles, que son poderosísimos, guardianes de los secretos divinos, guardianes del arca, arcángeles. Y dijeron, no, probablemente no, nosotros no fuimos, quizá fueron los arcángeles. Dijeron, no, pero nosotros no fuimos, dijeron los arcángeles. Aquí hay unos ángeles que son divinos, tienen 6 pares, 6 alas. Con 2 alas vuelan, con 2 alas se tapan su rostro, y con 2 alas se tapan sus pies. Se llaman adoradores, serafines. Seguro que ellos fueron los que nos crearon. Y cuando fueron a ellos, serafines dijeron, no, hay un poder mayor, hay una fuerza más grande de donde nosotros proveemos. Es esa luz mística, es esa luz sagrada. Dios es luz. Dios habita en luz inmarcesible. ¿Sabe qué significa, verdad? Luz que no se marchita, luz que no produce sombra, luz que nunca, hermano, jamás está más fuerte ni más débil. Es una luz que permanece para siempre. Luz inmarcesible, que no se marchita. Es esa clase de luz. Dios mora en luz. Dios es luz. Ellos sabían que el único ser diferente a ellos ahí
que el único ser, hermano, superior a ellos era esa luz. Entonces los ángeles se postraron ante esa luz. Entonces arcángeles, querubines y serafines adoraron: santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que reina. Entonces fue cuando Él se convirtió en Dios. Pero Él ya era el Todopoderoso. Él ya era el gran Elohim, el gran autoexistente. Él ya era el gran, el poder, la fuerza, el arquitecto. Pero luego él creó, Él se convirtió del arquitecto en el ingeniero. Él comenzó a crear. Y lo primero que hizo fue entrar Él en la creación, hacerse una forma visible de sí mismo. Todavía no era Dios. No, todavía no era Dios. No tenía quien lo adorara. Era solamente la expresión visible del Dios invisible. La manifestación tangible del Dios intangible. Usted dice, ¿cómo sabe usted eso? Ah, porque hubo un profeta que nos lo dijo. Porque Dios nos envió un poderoso profeta. Un profeta para el pasado siglo XX. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ve y no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Porque Dios nos envió un mensaje profético, un mensaje de restauración, un mensaje que es la voz final, la verdad final, que nosotros podemos compartir esto con usted. Y perdone que lo hago con alegría y con amor. Él entró en dimensión eterna. Y óigame, Él vino de amor infinito a amor eterno. Amén. Él bajó, hermano. Voy a decir esto a ustedes, creyentes. Yo habito en 3 dimensiones. Solo tengo unos minutos para explicarte. Yo habito en 3 dimensiones. Yo habito en esta dimensión. Esta de aquí afuera es la dimensión del cuerpo. Pero luego también habito en otra dimensión aquí adentro, llamada la dimensión de la mente. Y luego tengo otra dimensión más abajo, la de los sentimientos, el corazón. En el corazón habita el alma. En el alma habita el espíritu de Dios. Oye esto, hermano. No, puede ser el otro también, pero alguien tiene que habitar en ella. Ahora, en la mente, la esfera del espíritu. Aquí arriba, en la esfera del espíritu, en la esfera de la mente, yo tengo conocimiento, afectos, memoria, razonamiento e imaginación. Son los 5 sentidos de la mente. Aquí abajo, hermano, yo solo tengo 2 sentimientos: amo u odio, creo o dudo. Aquí abajo solo puedo hacer 2 cosas: creer o no creer, amar u odiar. Aquí abajo en el corazón. Pero aquí arriba tengo 5 avenidas: conciencia, afectos, memoria, razonamiento e imaginación. Eso no lo tengo aquí afuera, lo tengo aquí adentro. Luego aquí afuera tengo la vista, tengo el oído, el olfato, el gusto y también el tacto. Tengo 5 avenidas para contactar en esta dimensión, 5 avenidas para contactarte en esta otra dimensión y 2 para contactarte aquí. ¿Sabes cómo se llama ese bulevar? Se llama libre albedrío. Lo dijo William Branham en el mensaje La más grande batalla jamás peleada. Entonces, esto va para largo, hermano. Entonces, en la dimensión de eternidad, Dios, el creador, entró en la creación y pasaron años, luz en la eternidad, hasta que el primer ángel lo vio, lo descubrió, dijo: he aquí la fuerza, he aquí el poder. Estaba creando estrellas, galaxias, soles, y cada ángel en el cielo se postró. Y cada ángel en el cielo, los 24 ancianos, los querubines, los serafines, los arcángeles, todos ellos se postraron. Y ese glorioso día, el gran Elohim,
el autoexistente, que había obtenido otro título. Como el arquitecto, él era el gran Elohim. Pero como el creador, él se convirtió en el gran Elohim, el todopoderoso, el que tenía poder sin límite. Se creó una expresión de sí mismo, un cuerpo místico, un cuerpo célico, un cuerpo celestial, y entró en él. Y en ese cuerpo celeste se llama luz. Dios es luz. Y en ese cuerpo célico, místico, fue a donde los ángeles le atribuyeron a él ese oficio de Dios. Y ahí él comenzó a crear este mundo donde tú y yo habitamos, este cielo donde tú y yo habitamos, este cosmos, este universo. Primeramente fue creado aquí, en dimensión eterna. Por causa del pecado fue bajado a dimensión tiempo. Y fíjate qué cosa, él habita acá infinitamente y para siempre. Infinito, acá eternamente y para siempre. Pero cuando bajó aquí al zoológico, quise decir aquí a donde tú y yo vivimos, en esta dimensión, solo estuvo 3 años y medio. Y fue suficiente para darse cuenta de lo duro que es estar en estas dimensiones. Gracias, volveremos, continuaremos para estar con ustedes en este mismo tema, el Dios tridimensional. Y si el camarógrafo, nuestro hermano Luquitas, me permite, quiero hacer un saludo especial para nuestro amado hermano, el reverendo Melquisedec Gasco Alvarado. Le agradezco sus instrucciones, pastor. Dios le bendiga.